Buenos días, compañeros y maestros. Nosotros les vamos a presentar los factores que afectan a la producción agrícola. El equipo está conformado por Katsid Méndez Dioné, Ek Medina Eric, Pérez González Yara y Valenzuela Heredia Noemí. Empezaré hablándoles sobre los factores climáticos. Comenzaremos con la luz solar. La luz solar es la única fuente de energía prácticamente ilimitada. La energía recibida del sol es de 1.353 vatios en 7 metros al cuadrado, lo que esto equivale a 1.94 calorías por centímetro al cuadrado y minuto. Esta energía recibida del suelo va a depender mucho de la latitud, la nubosidad y otros factores que se mencionarán. Los efectos negativos más relevantes de este factor es que da la marchitez de la planta y procrea mucho estrés lumínico. En el aspecto positivo hacia los cultivos es que permite la adaptación a los cambios en la iluminación. También da el control de la morfogénesis, a la fotosíntesis y a la prevención al daño de la radiación solar. También sirve como una fuente de energía, ya que es un estímulo para el control del crecimiento o para regular su floración o la morfogénesis. Sirve también como una aclimación a nivel celular y molecular. También influye mucho en el peso seco total de la planta. Métodos y técnicas para su control. En este caso se usan filtros fotoselectivos o mallas sombreadoras. Tiene como uso proveer al cultivo una protección. Esta protección es para la alta radiación, los vientos, el granizo y las aves, pero sobre todo esto se usa en los invernaderos. Las características que presenta este método es que tienen mallas de color generalmente negras y protegen al cultivo del exceso, pues ya mencionado, de la radiación durante el verano, y también previene el bronceado de los frutos. A veces depende mucho de la pigmentación del material, o sea, del plástico, para que esas puedan ser diseñadas y puedan manejarse lo que es el control de la luz, ya sea que la modifiquen o la mantienen como natural. Otro método para el control de la luz es fuentes de luz adicional. Tiene como uso en lugares muy cálidos como los trópicos, ya que esto se requiere para acelerar el crecimiento de las plantas. Se va a aplicar una luz extra, instalando un sistema de iluminación artificial. Las características que presenta es que se debe de tomar en cuenta la distancia de separación entre la fuente adicional de la luz y la planta, ya que puede dañarla y marchitarla. También debemos considerar la potencia de 50 vatios, o sea que la cantidad de luz que debe de transmitir. Además, los lugares deben de estar pintados de color blanco, ya que esto va a permitir un reparto uniforme sobre todas las hojas de la planta. Debe ser un lugar cerrado, libre de moscos o algún insecto que pueda infectar a la planta. También debe adquirir tubos de luz cenital, pues estos los debe de mantener 8 horas diarias encendidas. Y también, si quiere el crecimiento más rápido, pues debe dejarse hasta 18 horas. Y de igual forma debe de considerarse las necesidades de luz que necesita cada especie de las plantas. Los ejemplos que podemos presentar son las fresas, la remolacha y el brócoli. Bueno, primero que nada, los órganos fotosintéticos de las plantas, que son las hojas y los tallos verdes, absorben los fotones en las franjas azules y rojas del espectro de la radiación visible e incidente, mientras que la absorción de la franja del verde y del infrarrojo es escasa, y la mayoría de esos fotones se refleja como una radiación difusa. Eso da que la eficiencia de la luz es almacenada en los fotosintatos luego de un complejo proceso. Esta medida es muy útil, pues ya que determina la productividad de las plantas. En este caso, las plantas de las fresas presentaron un incremento en el peso seco total de la planta cuando crecieron bajo un filtro fotoselectivo de color rojo, a comparación de los colores azul, verde y amarillo. Por consiguiente, seguimos con la radiación solar. El Sol es una fuente primaria de energía radiante. Se caracteriza por propagar sus ondas o pulsaciones a través del espacio. La radiación solar es una fuente de energía utilizada por las plantas en el proceso de la fotosíntesis, y la eficiencia de su aprovechamiento por las plantas que va a depender de la longitud de onda que se presente.
Los efectos negativos de la radiación solar a los cultivos es que estos dañan su desarrollo y su estructura genética. Al haber el sobrecalentamiento, hay un exceso de transpiración, por lo cual impide una reducción de la fotosíntesis por exceso de calor. También, a mayor altitud, las plantas van a estar expuestas a mayores longitudes del espectro de la luz y ultravioleta. También, en la calidad de los frutos va a causar lo que se le llama escaldaduras o quemaduras solares. En los aspectos positivos, pues sobre todo es que se va a dar la fotosíntesis, ocasionando que haya un balance de agua y de energía y sobre todo que pues pueda haber un crecimiento y desarrollo productivo del cultivo. Métodos y técnicas para su control. Primero que nada, antes de poder controlar la radiación solar, debemos considerar los siguientes instrumentos para que nosotros podamos medir las radiaciones y saber cómo poder controlarlo. Con la ayuda del luxómetro, wattímetro y el kit solar. Otro método y muy efectivo es el diseño de invernaderos. Aquí debemos considerar sobre todo los materiales usados como cubierta en los invernaderos, ya que estos deben ser transparentes a las radiaciones luminosas, pues estos deben de permitir el paso de la luz visible, al igual que debe evitarse la formación de zonas sombreadas de las mismas estructuras. Y sobre todo es recomendable que los materiales de cubierta de los invernaderos transmitan el 85 al 90% de la luz solar incidente. Un ejemplo es el tomate. El tomate, al estar presente en las radiaciones solares, esto va a presentar desórdenes fisiológicos, al igual que va a presentar grietas en los frutos, su maduración va a estar manchada como tipo payaseado, las hojas van a estar enrolladas, sus frutos van a estar huecos y pues sobre todo les va a dar un golpe de sol, que esto se produce por una exposición directa del fruto a los rayos del sol. El siguiente factor es la precipitación. La precipitación es agua líquida o sólida formada en la atmósfera, que ésta va a regresar a la superficie terrestre, ya sea en forma de lluvia, nieve, tormentas, ciclones, huracanes, etc. Depende mucho de la altitud y de la temperatura. A mayor altitud, menor presión, mientras que en menor altitud y cercano al nivel del mar, mayor va a ser la presión. Los efectos negativos de la precipitación hacia los cultivos es que cuando hay una menor cantidad de agua, o sea, cuando no hay lluvias, pues va a haber una cantidad menor en la producción del desarrollo y el crecimiento, y eso va a haber una dificultad para que estos puedan ser absorbidos sus nutrientes. Igual, cuando hay una presión muy baja, va a haber un gran descenso del intercambio de gases del cultivo con la atmósfera, lo que va a ocasionar que haya una disponibilidad menor del dióxido de carbono, que es muy importante para la fotosíntesis, lo que eso también va a ocasionar una menor apertura de los estomas, que esto pues no va a permitir una nutrición normal de la planta. Igual, cuando va a haber vientos constantes o lluvias o lo que son igual las inundaciones, pues eso lo que va a ocasionar es que va a arrasar con la infraestructura de los cultivos, como es lo que los deslaves o las erosiones del suelo. También va a ocasionar un daño en la fertilidad del suelo y sus características fisoquímicas. También pues va a haber una contaminación del campo debido a que va a haber una combinación de los suelos como de limo o arenoso. Los aspectos positivos sobre las precipitaciones es que al haber la lluvia, esto nos va a ayudar a fertilizar. ¿De qué forma? Pues sobre todo cuando hay un sobrante de fertilizante, al llover, pues esto lo que va a hacer es como que deslizar la tierra y pues va a fertilizar las demás. También va a ser un control de hierbas malas, ya que si nosotros contamos con saber cuándo llueve, nosotros podemos aplicar el químico y pues la misma lluvia lo que va a hacer es deslizar la tierra y esparcir ese químico. Y sobre todo y muy importante, el ahorro de agua, ya que este pues va a limpiar las hojas, va a hacer que las plantas absorban la cantidad necesaria y pues ya nosotros no tenemos que regar y pues mucho menos va a haber un gasto excesivo del agua.
Métodos y técnicas para su control. Pues las precipitaciones son factores climáticos y sobre todo naturales en los cuales nosotros no vamos a poder controlarlos. Lo que es más recomendable es tener una frecuencia e intensidad de las precipitaciones, hacer cálculos, tener en cuenta los periodos de sequías, hacer tanques de almacenamiento para el agua, hacer zanjas y pues una distribución de la precipitación a lo largo de cada fase del ciclo vegetativo. Como ya se había mencionado, pues nosotros no podemos predecir con exactitud cuándo va a llover o cuándo no. En este caso, en las tormentas, pues es importante considerar la información que nos proporcionan las autoridades para evitar daños en los cultivos. Un ejemplo, los tomates y lechugas. Lo que podemos hacer es sembrar en tierras bajas, mejorar la red de infraestructura de drenaje, en caso pues de cultivarse cerca de laderas, en conservar las prácticas de suelos y plantar árboles alrededor de las parcelas para que sea como un protector de los cultivos. Un ejemplo son las lechugas. Las lechugas, al estar expuestas a las precipitaciones, esto va a ocasionar una humedad. Al haber la humedad va a haber una pérdida de agua, la falta de aireación y la inhibición de la transpiración del cultivo. Además, cuando hay esa humedad y esta se mantiene cerca del tronco de la planta, va a producir enfermedades fúngicas o la muerte. El siguiente factor es la luz de la luna. Antiguamente los agricultores observaron que las fases de la luna influían mucho en las producciones de los cultivos, pues ya que éstas lo estimulaban para la rápida germinación o también podían retrasarlas, sobre todo en la agricultura ecológica, donde las plantas pueden crecer de forma natural sin el uso de las estimulaciones químicas. La influencia de las fases de la luna en la productividad y en la calidad de los cultivos se manifiesta a través del ascenso y descenso de la savia. Al parecer, la luz que proviene de la luna, según su intensidad, puede intervenir en la germinación y en el crecimiento de la planta. Los rayos lunares también tienen la capacidad de penetrar a través del suelo. Efectos negativos de la luz de la luna. Al presentarse la luna llena hay un poco crecimiento en las raíces. Cuando es cuarto menguante, pues existe poca cantidad de luz, por lo cual el follaje es lento. Cuando es luna nueva, el crecimiento del sistema radicular y del follaje es lento también. Aspectos positivos. Cuando es cuarto creciente va a favorecer el crecimiento del follaje y raíz, va a producir movimientos del agua que van a afectar la disponibilidad para las raíces. Al haber una mayor disponibilidad de agua, pues las semillas van a tener la oportunidad de absorber esa cantidad mucho más rápido y van a poder germinar a tiempo. Cuando es luna llena, el crecimiento del follaje va a ser más efectivo, va a tener un mayor movimiento interno de agua y la savia. Cuando es cuarto menguante, el periodo para el transporte es muy bueno y efectivo. También, al haber poca luz, va a permitir que una parte de la energía esta pueda permitir el crecimiento radicular. Cuando es luna nueva, va a haber una adaptación de las plantas en el medio sin sufrir un daño. Métodos y técnicas para su control. En el caso de luna nueva, pues la savia se moviliza hacia la base, pues esta se va a concentrar en especies que sean sobre todo de raíz. Un ejemplo son como las zanahorias, el nabo, la betarraga y el rabanito. Igual pues puedes aplicar lo que son los deshierves y las podas. Cuando es cuarto creciente, pues la savia empieza a movilizarse hacia arriba, pues este es sobre todo muy ideal para la siembra de hortalizas de hoja como son la espinaca, la lechuga y la selga. Cuando es luna llena, pues la savia se moviliza hacia arriba y se va a acumular en los tallos y en las hojas, y este va a ser ideal para los frutos y las hortalizas de hojas. Y cuando es cuarto menguante, la savia va a empezar a dirigirse hacia abajo, acumulándose sobre todo en la raíz, pues esta va a ser efectiva para el nabo, la zanahoria y pues sobre todo igual puedes aplicar los deshierves y las podas. El siguiente son los nublados. Este se denomina nubosidad o cantidad de nubes, la fracción de bóveda celeste cubierta por las nubes.
Así el cielo completamente cubierto tiene nubosidad 1 y en el que está todo despejado presenta nubosidad 0. Los aspectos negativos que presenta los nublados es que este no va a permitir el paso de la luz solar, pues este va a evitar el desarrollo de la planta cuando son especies que requieren de mucha luz solar. Al no tener una óptima cantidad de luz, pues obviamente, como se acaba de mencionar, no va a permitir en su desarrollo y el crecimiento, sobre todo en las flores, haciendo que no haya la polinización, ya que ese también es un factor muy importante en las plantas, al igual que va a ocasionar la muerte de insectos, pues ya que no va a haber una producción de polen. Aspectos positivos de la nubosidad. Bueno, pues este sobre todo ayuda a las plantas en su crecimiento y desarrollo, aquellas especies que necesitan de poca luz solar. Ese es un gran beneficio de la nubosidad. Métodos y técnicas para su control. En este caso, pues en realidad no hay mucho que hacer más que aplicar las técnicas que se pueden hacer en un invernadero. Así que lo más recomendable es que si hay mucha nubosidad en el lugar que se habite, pues es mejor aplicar un invernadero y darle las condiciones adecuadas a la especie. Ejemplo de ciertas especies que son muy buenas para la nubosidad es que, por ejemplo, son el cacao, el café, el lulo, el tomate de árbol, porque estas no son muy productivas a la exposición solar. Pero si hablamos de lo que es la pitaya, el tomate, el mango, el aguacate y el coco, pues estas no toleran la sombra ni la nubosidad. Estas requieren un poco más de la luz solar, así que entonces en este caso a los otros mencionados quiere decir que si les resulta mucho la sombra, y en este caso la nubosidad viene siendo muy efectivo. El siguiente factor es la temperatura. Este es un elemento primario que influye mucho en los desarrollos de los cultivos. Este puede clasificar los cultivos de acuerdo a la madurez y a los requerimientos térmicos de las etapas de su desarrollo. Efectos negativos. Cuando hablamos en temperaturas bajas, pues lo que se presenta es que el desarrollo se hace mucho más lento, ya que pues la temperatura va descendiendo. Va a haber un daño en los tejidos jóvenes, 2 o más heladas consecutivas durante el periodo, pues va a ocasionar que la espiga se dañe. También va a haber una disminución en el proceso de la fotosíntesis, pues ya que pues va a haber más humedad, y cuando se presenta en temperaturas altas, lo que va a ocasionar es que va a haber un estrés hídrico, va a haber un limitante de agua y pues las hojas van a morir y la planta pues por consiguiente pues igual. Efectos positivos. Hablando solo en las temperaturas altas, pues aquí va a haber un rendimiento positivo en el aspecto con el agua y los nutrientes, y durante el llenado del grano pues se va a acelerar mucho más el crecimiento, y pues sobre todo cuando hay suficiente agua va a poder soportar temperaturas altas de 40 grados centígrados. Métodos y técnicas para su control. En el caso de las temperaturas bajas se recomiendan prevenciones como son sembrar más temprano, sembrar variedades y pues igual las variedades de cruzamiento. En el caso de las temperaturas altas, hay que cubrir el suelo con residuos vegetales, ya que estos va a mantener la temperatura del suelo mucho más baja durante los días que haya mayor radiación, y esto va a permitir la conservación de su humedad. También aplicar un sistema de riego por aspersión, ya que este va a reducir la temperatura del suelo, y también que el riego sea aplicado durante la noche. También hay que hacer una buena selección de un momento óptimo de la siembra, ya que pues podemos evitar daños si hay temperaturas muy altas. Un ejemplo se encuentra el maíz. El maíz principalmente se encuentra en regiones de zonas tropicales que se caracterizan por ambientes que son en tierras bajas, de media altitud y tierras altas. El maíz de tierras altas se caracteriza por crecer y desarrollarse a temperaturas mucho más bajas que ciertos cultivos que son adaptados a las tierras bajas o de media altitud.
Cuando la temperatura está fuera del rango de la adaptación del cultivo, puede tener efectos negativos. Un ejemplo en la fotosíntesis, su translocación, en la fertilidad, en el éxito de la polinización y pues otros aspectos en el ámbito metabólico. Cuando son las altas temperaturas tienen un efecto directo sobre la polinización del maíz, ya que la viabilidad del polen se reduce en forma muy importante por encima de las temperaturas de 35 grados centígrados. El siguiente factor son los vientos. Estos se definen como el movimiento del aire. Es consecuencia de la diferencia en la presión atmosférica entre dos puntos. Los efectos negativos que tienen los vientos hacia los cultivos es que este da un daño mecánico a los cultivos, como la caída de las hojas, las flores y los frutos. Cuando es muy fuerte, la caída puede ser de las ramas o hasta el derribe total de las plantas. También transporta las plagas y enfermedades, en este caso como las malezas. También erosiona el suelo, seca el suelo, provoca heladas por la evaporación, disminuye la eficiencia de riegos por aspersión y las aplicaciones de los agroquímicos, al igual que provoca variaciones térmicas repentinas y sobre todo la dificultad de riego. En los aspectos positivos que nos traen los vientos es que estos transportan el polen y la materia orgánica, al igual que puede evitar las heladas de la radiación. Igual transporta humedad y sobre todo nos trae un poco de sombra por medio de las nubes. También induce un enraizamiento profundo, al igual que estimula el ensañamiento de los cereales. Igual estimula el crecimiento de las plantas, pues este aumenta la evapotranspiración y la concentración del dióxido de carbono. Métodos y técnicas para su control. En este caso, primero que nada, pues debemos de estudiar la dirección y la velocidad. Para medir esto, en el caso de la velocidad se utiliza el cinemómetro, mientras que en la dirección del viento se utiliza la veleta. Una vez estén aplicados estos dos conocimientos, vamos a manejar lo que son las cortinas llamadas rompevientos. Esto es un conjunto de objetos que usualmente son hechos con los árboles o arbustos, que van a ser el obstáculo del paso del viento, desviándolos y aminorando su velocidad e impacto. Para que sea muy efectivo este método de rompevientos, lo que vamos a hacer y vamos a considerar primero es la orientación, ya que pues este va a determinar los vientos dominantes en la localidad, y esto nos va a permitir cómo vamos a dar la posición de los árboles. Luego vamos a hacer una sección en la cual nosotros vamos a ver si va a ser de forma rectangular, triangular o trapecio. El espacio entre filas va a ser de 1 a 2 metros de distancia, mientras que en cada árbol va a ser de 2 a 5 metros. Su formación, bueno, los árboles que son de mayor porte van a ir en el centro de la cortina, mientras que las que son de menor porte van a ir por los bordes. Para saber qué tipo de especies de árboles podemos poner en nuestras cortinas, primero que nada debemos tener las siguientes características en cuenta, como es un desarrollo rápido, estar adaptadas a la región, deben ser perennifolias, deben tener un sistema radicular muy profundo y de escaso desarrollo lateral, al igual que su follaje debe ser abundante, no deben ser hospedadoras de plagas o enfermedades y sobre todo debe tener un porte muy apropiado. Otro método y muy efectivo es la malla espadera. Este tiene como método preventivo contra el estrés mecánico del cultivo. La característica que presenta es que el tutorado o la sujeción de la planta, como de las familias solanáceas o cucurbitáceas, como son el chile, la calabaza, el melón, el pepino y el jitomate, pueden ser propicios del uso de la ortomalla. Estas disponen de un soporte en el que cuando se apoyan, pues este les da un crecimiento muy óptimo, evitando que los frutos como las hijas se estropeen por el contacto de sí mismas o contra las barreras, los troncos o postes, y esto pues va evitando un estrés a la planta.
Un ejemplo es el pimiento, pues ya que se puede observar que sobre los frutos en los que frecuentemente el efecto del viento desprecia su valor comercial debido a la producción de heridas ocasionadas por el frotamiento contra ramas, troncos e incluso sobre las hojas maduras. Estas heridas pueden ser restauradas mediante tejidos cicatriciales. Los daños en los frutos que lo hacen vulnerable por las heridas de fricción proporcionado estas pueden dar a la dispersión de patógenos oportunistas, haciendo que entonces haya una pérdida y pues sea un impacto comercial a una escala continental y pues los frutos pues obviamente terminan siendo más dañados. Ya por último hablaremos sobre la humedad relativa. Esta es la cantidad de vapor de agua que contiene el aire. Hay vapor de agua en el aire y la cantidad varía según diversos de los factores. Los efectos negativos que produce la humedad es que entre más seco sea el aire, pues mayor necesidad de riego. Cuando la humedad es alta, no se puede producir la evapotranspiración, o sea, no absorbe el agua desde la raíz y esto reduce de una manera importante la absorción de nutrientes. Va a haber una menor cantidad de calcio y potasio. Cuando hay mayor humedad, el polen se aglomera y no viaja a la antera, que viene siendo el órgano masculino, al estigma, que es el órgano femenino. Pero cuando hay una menor humedad, este no se adhiere al estigma. Un ejemplo podría ser el tomate. Bueno, se pueden también manifestar enfermedades como el hongo que se llama Phytophthora, que es de la clase Oomycetes. Cuando hay una humedad baja, ocurre un marchitamiento. Las plantas se quedan atrofiadas, su tamaño es mucho más pequeño y las puntas se secan y se ven quemadas de las hojas. Igual podemos encontrar las hojas muy rizadas y pues puede haber un aumento de infección. Cuando es una humedad alta, el crecimiento es débil. Hay un aumento de enfermedades en las hojas, hay deficiencia de nutrientes, aumento de enfermedades también en las raíces, endemas y podemos encontrar bordes quemados. Los aspectos positivos es que cuando hay una mayor humedad del aire, pues las necesidades de riego son mínimas. Permite la fotosíntesis, mantiene los estomas abiertos y se llega a regular la temperatura de la planta, permitiendo que el CO2 pueda ser absorbido. Métodos y técnicas para su control. Para aplicar métodos efectivos para su control es recomendable hacer invernaderos y hacer lo siguiente. Se requiere de dispositivos de evaporación como nebulizadores, unidades de niebla o rociadores, uso de sustratos que tengan retención de agua sin causar asfixia, mantener mucho más uniforme en todo el invernadero y sobre todo humidificación del cultivo. Otras técnicas o métodos que se pueden aplicar en los invernaderos es la calefacción. Existen dos tipos, puede ser por sistemas de calefacción con generadores de aire caliente o de calefacción central, agua caliente. Otro método es la ventilación de invernaderos, pues ya que este es un aspecto muy fundamental, ya que esto permite que se pueda expulsar el aire caliente y pues todo lo demás pueda circular dentro del invernadero. Así también se puede evitar las plagas y las enfermedades. Pueden ser dos tipos de ventilaciones, ya sea manual o eléctrica. Ya por último, la última técnica o método que podemos aplicar en el invernadero son los respiradores, ya que estos deben estar situados en posiciones bajas y elevadas para que puedan establecer un flujo del aire adecuado. Estos pueden ser aplicados para cualquier tipo de especie. Soy Yara Nailea Pérez y les hablaré sobre los factores edáficos. El suelo es un componente esencial en los agroecosistemas. La textura influye decisivamente en el comportamiento del suelo respecto a su capacidad de retención de agua y nutrientes, su permeabilidad y su capacidad para descomponer la materia orgánica. Y, en función del tamaño, porosidad o absorción del agua en la partícula del suelo o sustrato, puede clasificarse en tres grupos básicos que son la arena, el limo y las arcillas. Por ejemplo,
Los cítricos se desarrollan mejor en un suelo con textura franco-arenosa o franco-arcillosa que en cualquier otro tipo de suelo. Si se desarrollan en otro tipo de suelo, pueden presentar problemas de crecimiento y proliferación de enfermedades radicales. ¿Por qué es importante la textura del suelo? La textura del suelo es una propiedad de enorme importancia económica para el trabajo en el campo, ya que influye decisivamente en el comportamiento del suelo respecto a su capacidad de retención de agua y nutrientes, su permeabilidad, su capacidad para descomponer la materia orgánica y también en la forma en que se debe manejar aspectos importantes como el riego. Por ejemplo, los suelos arenosos sueltos tienen pocos poros y grandes, están bien aireados, son permeables y pueden almacenar poca agua y nutrientes. Los suelos arcillosos tienen más poros pero más pequeños, son más compactos, menos permeables y pueden retener una mayor cantidad de agua y elementos químicos y su fertilidad es más elevada. Tipos de suelo. Los suelos arenosos. Estos son ásperos y secos, por tanto el agua se drena rápidamente. Estos tipos de suelo no son los de mejor calidad para la agricultura, ya que no retienen los nutrientes, por lo que las plantas no tienen la oportunidad de aprovechar bien los nutrientes de forma eficiente, por la velocidad con la que el agua se drena. Por otro lado, retiene mejor la temperatura. Entre los árboles que se pueden cultivar en suelos arenosos está el aguacate, las palmeras, los pinos y el eucalipto. Suelos calizos. Estos suelos, al contener carbonato de calcio, hacen que se sequen muy rápido y que no puedan adquirir de forma correcta los nutrientes de la tierra a través de las plantas. Es por esto por lo que el cultivo en los suelos calizos no es nada recomendado porque no tienen ni agua ni nutrientes y es muy difícil que la planta sobreviva, pero con ayuda de las tecnologías y fertilizantes pueden ayudar a cultivar en estos suelos. Algunos árboles que se cultivan en este tipo de suelos calizos porque pueden resistir son las higueras, el granado, el citrus, el caqui y el almendro. Suelos limosos. Los suelos limosos retienen el agua por más tiempo, así como los nutrientes. Su color es de marrón oscuro y son suelos muy fértiles dado su grado de humedad y nutrientes. Son más fácil de cultivar que los suelos arenosos o los de arcilla. La materia orgánica presente en este tipo de suelo se descompone con rapidez, por esto es un suelo rico en nutrientes. En los suelos limosos puede crecer casi todo tipo de árboles y plantas. Entre los árboles que se desarrollan mejor en este tipo de suelo son los sauces, fresnos, las encinas, los chopos o los álamos. Suelos arcillosos, también conocidos como suelos pesados. Estos son potencialmente fértiles, ya que contienen nutrientes unidos a los minerales arcillosos en el suelo. Drenan lentamente y tardan más en calentarse en la primavera que los suelos arenosos. Los suelos arcillosos se compactan fácilmente cuando se pisan mientras están húmedos. A pesar de ser fértiles y tener un gran poder de retener el agua y nutrientes, tienen una baja porosidad, así que es difícil trabajarlos. Su textura y viscosidad hace que las raíces no tengan una adecuada aireación y por lo tanto se pueden pudrir. Entre los árboles que pueden crecer en suelos arcillosos son el nogal, los alisos, el fresno o el álamo blanco. Suelos pedregosos. Se les llama así porque tienen pequeñas formaciones de piedra en su composición. El gran problema de este tipo de suelos es que son semiimpermeables, por lo que no permiten la entrada de agua. De esta manera es muy complicado el cultivo. Las plantas que se desarrollan mejor en este suelo son plantas de origen xerófilo, como lo son milenrama, caléndula, purpurina o lavanda fina. Suelos salinos. En este tipo de suelos los cultivos crecen poco, ya que se acumulan las sales solubles en la zona de las raíces. Se suelen reconocer a la vista por el cultivo de plantas débiles y raquíticas y por la presencia de costras blancas de sal en la superficie. Entre los árboles resistentes a los suelos salinos destacan el madroño, la acacia, el cedro y el algarrobo. Técnicas de cultivo en suelos desérticos. El abono orgánico es clave para poder conseguir la fertilidad. Se aplica el sistema de pedogénesis, que es un método por el cual se crea y se mejora el suelo gracias a los microorganismos que hay presentes en el abono que descomponen la sal. Se realiza con hileras con toneladas de abono humeante,
que se van removiendo repetidas veces mediante el tractor y se van regando con frecuencia. En primer lugar, se debe plantar alrededor de la parcela un anillo ancho de árboles. Generalmente serán variedades resistentes a la desertificación, esto para conseguir sombra y protección contra el viento. Seguidamente se cavan hileras y se rellenan de abono, lodo, estiércol de vaca y otras sustancias orgánicas. Finalmente se siembra y se riega. Humedad del suelo. La variabilidad de la humedad del suelo se refiere a la cantidad de agua disponible para la planta. La humedad afecta directamente al crecimiento de las plantas. Un exceso de humedad puede dañar a los cultivos drásticamente. Por ejemplo, en el cultivo del maíz, en temporadas de lluvia, el agua se acumula en las parcelas y si el terreno no tiene un buen drenaje, se presenta condiciones de anoxia, que es la falta de oxígeno en el sistema radical, y en cuestión de días las hojas cambian a color amarillo y su crecimiento se reduce notoriamente. Compactación del suelo. La compactación limita el espacio para el almacenamiento o movimiento del aire y agua dentro del suelo. Además, es una de las principales causas de restricción física para el crecimiento radical de los cultivos. Los suelos con mayor tendencia a compactarse son los suelos de texturas finas comparados con los de texturas gruesas. Entre los efectos de la compactación tenemos la aireación, que reduce el espacio poroso, el movimiento del agua. En suelos compactados no hay capacidad para el movimiento descendente del agua. Por ello, las raíces no pueden expandirse o sus pelos absorbentes no pueden penetrar poros inferiores a sus diámetros, y también afecta a la disponibilidad de nutrientes. Un método para mejorar la estructura de un suelo compactado es cultivando plantas que cubran una gran superficie con un coste reducido. Cuando crecen, sus raíces van excavando galerías que permanecen intactas hasta el siguiente cultivo. La gran desventaja de este método es que tiene que pasar algunos años para que se produzca una mejora visible en el suelo. Formas del relieve. Son las formas que adquiere la corteza terrestre como consecuencia de los movimientos de las placas tectónicas o de agentes externos como la lluvia, el viento y las olas del mar. Las principales formaciones de la corteza terrestre son montañas. Las montañas son elevaciones que cubren una quinta parte de dicha superficie. Cordilleras. Es un grupo de montañas que están dispuestas a cierta distancia una de otras y de forma continua. Colinas. Son elevaciones de la corteza, generalmente de menor tamaño que el de una montaña. Llanura. Es una gran extensión de tierra plana que puede estar presente tanto en tierras altas como en tierras bajas y rodeada de elevaciones como colinas o montañas. Meseta. Es una zona alta pero de forma plana. Cañón. Es un barranco producido por la erosión que causa el paso de un río. Sierra. Son alineaciones de montañas con forma aserrada pero de longitud más corta que el de las cordilleras. Depresión. Es todo terreno hundido, de nivel inferior al terreno que se encuentra alrededor. Acantilado. Es una pendiente rocosa expuesta de forma vertical. Topografía plana. Esta área se encarga de las medidas de terrenos y lotes o parcelas de áreas pequeñas. Las distancias topográficas son distancias proyectadas sobre el plano horizontal. Para medir distancias inclinadas se pueden medir con cintas de aceros o con telémetros. Ahora yo les hablaré sobre los factores genéticos. Los efectos positivos que podemos encontrar al poder alterar genéticamente los cultivos es que estos permiten un desarrollo efectivo y estos pueden consumir un poco más del agua, absorben los nutrientes, pueden tener ciclos cortos, van a ser muy resistentes a eventos climáticos como ya sean las sequías, las heladas y altas temperaturas, al igual que va a tener una resistencia a enfermedades, ya sean como los virus, las bacterias, los hongos o cualquier otro insecto. También va a poder tener una tolerancia a los herbicidas, al igual que va a poder tener un cambio nutricional. Quiere decir que va a haber un aumento de vitaminas o va a ser una misma proporción de ácidos grasos o aceites que van a ser saludables. Va a haber también el aumento de tamaño y pues va a haber un mejor sabor en los frutos y sobre todo pues va a haber un mayor tiempo de conservación.
Para poder definir factor genético, primero que nada vamos a hacer una definición general, en la cual son problemas que existen en la estructura genética de los cromosomas del embrión. Ahora, en el aspecto agronómico, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la CDB, quiere definir a la biotecnología como toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para sus usos específicos. Los aspectos negativos que podemos encontrar es que va a haber un daño en la salud, quiere decir que puede haber una resistencia a antibióticos. Igual va a haber una resistencia en las plagas, que quiere decir que cuando nosotros queramos aplicar los insecticidas orgánicos, estos ya no van a ser muy efectivos. Al igual que va a haber muerte de insectos que van a ser muy benéficos para ciertos cultivos. Y también va a haber una resistencia a los herbicidas que pudieran pasar de los cultivos transgénicos a especies silvestres, al igual que va a haber la pérdida de la biodiversidad. Variedades regionales. Esta variedad vegetal representa un grupo de plantas definido con mayor precisión, seleccionando dentro de una especie que presentan una serie de características comunes. En este caso podemos encontrar el maíz, el trigo, el arroz, la yuca, el soja, el sorgo y el plátano. Las especies con mayor representación son el maíz y el trigo, al igual que el arroz y soja. Y los aspectos positivos que puede tener esta variedad es que permite la domesticación. Ecotipos regionales. Es una misma especie que en ambientes diferentes tiene una expresión fenotípica distinta por la interacción de los genes con el medio ambiente. Un ejemplo puede ser la cocona. Es semisilvestre y la podemos encontrar en las Amazonas. Un efecto positivo de los ecotipos es que tiene un mayor rendimiento en sus frutos. Variedades sintéticas. Eso quiere decir que son generaciones muy avanzadas que se van mezclando las semillas de polinización libre con un grupo de líneas, clones o líneas autofecundadas o de los híbridos que están. También, un ejemplo, podemos encontrar a las semillas hidratadas, al igual que a las semillas deshidratadas, que estas consisten en un revestimiento de un embrión somático, como es la zanahoria, con la glicol. Al igual hay otros ejemplos como es la caña de azúcar, el plátano y el ajo. Los aspectos positivos que podemos encontrar en las variedades sintéticas es que permite que las plantas maderables, ornamentales o forrajeras con bajos porcentajes de germinación puedan obtener periodos cortos, un desarrollo en los nuevos cultivos, resistencia a enfermedades, mejorar su valor nutricional y pues sobre todo pues se puede aplicar el monocultivo. Híbridos. En la cría y en la agricultura, los híbridos son plantas o animales que son producidos por un cruzamiento de dos variedades o dos especies genéticamente diferentes. En el caso de las plantas híbridas, se crean cuando el polen de un tipo de planta se usa para polinizar una variedad completamente diferente, resultando en una planta totalmente nueva. A menudo los híbridos no son fértiles y por lo tanto pues estos no pueden seguir reproduciéndose. Como ejemplo de especies híbridas podemos encontrar la limequat, que es la lima con el kumquat. Luego está la clementina, que es la mandarina junto con la naranja amarga. Luego está el tomaco, que es la combinación del tomate con la nicotina. Luego encontramos la uma tempranillo, que va con el albillo mayor y el benedicto. Y por último estamos con la musa paradisiaca, que es musa acuminata y la musa balbiciana. Como último punto podemos hablar sobre los efectos positivos, que estos traen una igualdad en los factores como es la altura, el color de granos, el tiempo de madurez y su producción es uniforme. También da una resistencia a las plagas, a las enfermedades en los frutos y sobre todo pues un rendimiento y una mejor calidad. Al igual como ya mencionado antes, pues este da un crecimiento súper rápido.
Mucho se ha insistido en nutriciones equilibradas para los cultivos. De hecho, ya existen estrategias agroecológicas que su objetivo es el equilibrio nutricional y fisiológico de la planta, pero pues de nada sirven si la planta no puede desarrollar sus funciones básicas de manera correcta. Una de esas funciones que incluso resulta importante, pues sabemos que es la fotosíntesis. Algunas especies vegetales se han visto en procesos de adaptación que las han llevado a evolucionar implementando estrategias fotosintéticas. Entre estas encontramos las tres, que se trata de las especies vegetales que evolucionaron en los climas templados. Encontramos la C4, que es la desarrollada por aquellas especies que se adaptaron a los climas cálidos. También encontramos la CAM, que se trata de las plantas que se adaptaron a los climas extremos de los desiertos e incluso en otros ambientes que resultan hostiles. Es importante que el agrónomo tenga aunque sea un conocimiento básico sobre la fotosíntesis de las especies vegetales con las que está trabajando. De esta manera puede tener la certeza de que su cultivo se está desarrollando en las mejores condiciones para lograr que la el máximo fotosíntesis rendimiento ocurra, posible. Debe existir una fuente de luz, ya sea natural o artificial, que aporte la energía luminosa. Se dice que a mayor intensidad luminosa hay una mayor actividad fotosintética, y esto es cierto, mientras no se rebase el punto de saturación lumínica de cada especie, ya que después de esto una mayor intensidad de luz puede descomponer las moléculas de los pigmentos fotosintéticos, causando una disminución considerable de la fotosíntesis en la planta. En general, se puede esperar que las plantas C4 toleren mayor intensidad luminosa que las plantas C3 y que las plantas CAM toleren una mayor intensidad luminosa que las plantas C4. Esas circunstancias explican el por qué algunos cultivos se desarrollan mejor durante el ciclo otoño-invierno, mientras que otras lo hacen mejor en el ciclo primavera-verano. Aquí el agrónomo debe conocer cómo reaccionan sus cultivos a esos factores y cómo estos cambian durante las distintas épocas del año. Cada especie vegetal ha evolucionado para desarrollarse en cierto rango de temperaturas, desde un umbral mínimo hasta un umbral máximo. Esto se debe a que muchas de sus proteínas y enzimas funcionan adecuadamente a estas temperaturas, incluyendo aquellas que se requieren para que ocurra la fotosíntesis. Las temperaturas inferiores al umbral mínimo inhiben la actividad de las enzimas, mientras que aquellas que sobrepasan el umbral máximo pueden desneutralizar las proteínas y enzimas de la planta. El agrónomo debe conocer los requerimientos de sus cultivos para establecerlos en la época del año en las que las temperaturas regionales les resultan favorables. La producción de los cultivos fuera de época, es decir, cuando las temperaturas son demasiado frías o calurosas, solo es posible si se emplean sistemas de agricultura protegidas, tales como lo son los invernaderos, casas sombras, microtúneles, etc., ya que estos compensan las temperaturas extremas. La presencia del dióxido de carbono fija y convierte en moléculas de glucosa u otros compuestos ricos en energía mediante la fotosíntesis. En condiciones ideales de luz, agua y minerales, una mayor cantidad de CO2 representa una mayor tasa fotosintética y por ende una mayor productividad. Una mayor densidad reduce la cantidad de CO2 disponible para cada planta individual, de modo que cada especie vegetal tiene una densidad de cultivo ideal y el agrónomo debe conocerlas para obtener el máximo rendimiento posible del mismo. Existen varias condiciones que pueden afectar negativamente esta función, como lo son las altas temperaturas, el déficit de agua, la saturación de humedad, entre otras. En estas condiciones, las estomas se cierran y la planta no puede tomar el CO2, afectando así la fotosíntesis. Es conocido que las malezas afectan a los cultivos, ya que no solo compiten por luz, agua y minerales. Es muy poco conocido que las malezas también les roban parte del CO2 que requieren para tener una actividad fotosintética favorable. De modo que el agrónomo debe tener en cuenta que la eliminación de las malezas ayuda a que el cultivo tenga las condiciones más adecuadas para realizar su función fotosintética. La fotosíntesis permite a los vegetales sintetizar compuestos bioquímicos ricos en energía a partir de la energía de la luz solar. Esta característica es la base de la producción de alimentos mediante el cultivo de las plantas que conocemos como agricultura. Proporcionar las materias primas y las condiciones favorables para que las plantas alcancen su mayor eficiencia fotosintética es la responsabilidad primaria del agrónomo. Al mismo tiempo, el equilibrio fotosintético permite a la planta defenderse mediante procesos de tolerancia y resistencia a las plagas y enfermedades que suelen afectarla en la región en la que se encuentre.
La respiración vegetal es un proceso que permite a las plantas utilizar la energía acumulada durante el proceso de la fotosíntesis. Se produce en todas las células de la planta y cuando se ve interrumpida causa efectos adversos en el desarrollo de los cultivos. El balance entre la energía que se acumula por la fotosíntesis y la que se consume por la respiración determinan cuánta es la producción de biomasa en los cultivos y el rendimiento por hectárea que estos obtienen. La respiración se puede simplificar de la siguiente manera. Los carbohidratos producidos por la fotosíntesis se oxidan en presencia de oxígeno y con la ayuda de ciertas enzimas produce dióxido de carbono, agua y energía bioquímica, que en este caso le vamos a llamar ATP. Estos ATP van a alimentar todos los procesos energéticos de la planta y controlar el funcionamiento de prácticamente toda la planta, como el crecimiento de las ramas, de las hojas y raíces, así como pues la absorción de ciertos elementos nutricionales del suelo, la producción del polen, la formación de los frutos y las semillas, siendo estos dos últimos productos de la cosecha que busca el agricultor. Las plantas no poseen un sistema de regulación de temperatura como sucede con los animales, por lo que tiende a ser similar a la del ambiente. El proceso de respiración vegetal se acelera a mayor temperatura y se retrasa a menor temperatura. En consecuencia, las plantas que están en pisos más cercanos al nivel del mar se desarrollan más rápido que los que están en las altas montañas. Los días fríos del año hacen que el desarrollo de las plantas sea más lento y en los días más calurosos el ciclo de las plantas sea más rápido. Es importante conocer las temperaturas durante la época del año en la que se va a podar, en donde se van a hacer pinzamientos, tutorados o simplemente sembrar. Si deseamos que la cosecha sea para fechas importantes, es importante considerar la velocidad del desarrollo de los cultivos debido al nivel de respiración vegetal asociada a la temperatura, pues podemos adelantarnos o retrasarnos de la fecha ideal de la cosecha y no podremos llevarla al mercado para su venta, o en algún caso extremo podremos perder la cosecha. Para que un órgano de la planta respire y haga sus funciones normales, debe ingerir oxígeno. La raíz absorbe el oxígeno del suelo, siendo muy necesaria la presencia de este en el suelo. Se dice que un suelo ideal posee el 25% de aire en macroporos, el 25% llenos de agua en microporos y el otro 50% es el suelo puro en sí. Esta condición ideal se logra cuando el suelo es suelto y para ello es importante una correcta preparación de tierras con tractor, arado, rastra o en caso de parcelas pequeñas con escardilla. Dicha preparación se debe realizar sin llegar a pulverizar mucho el suelo, ya que existe el riesgo de que se compacte con el concreto cuando se humedezca, y de esta forma no va a llegar el oxígeno a las raíces, dado que los macroporos se eliminarán y no fluirá el aire a las raíces. Lo ideal es que existan muy pequeños terrones de tierra que permitan el paso del aire y del oxígeno hacia las raíces. También es muy importante la cantidad de agua del suelo. Si existe un exceso de agua debido a que llueve mucho o porque hay un mal drenaje o simplemente porque se riega con mucha agua y de manera frecuente, el agua tiende a ocupar los micro y los macroporos del suelo creando condiciones de falta de oxígeno, llevando las raíces a su muerte. Si esta condición de exceso de agua se produce de forma ligera, el efecto también lo será, empezando por la no absorción de nutrientes del suelo. Las plantas bajarán su rendimiento a medida que esta condición se hace más severa. Uno de los primeros nutrientes que se frenan en su absorción es el potasio. Esto causa que las plantas se vean bien a simple vista, pero los frutos ya no crecen y a medida que el exceso de agua se manifiesta en el suelo, se va presentando síntomas de déficit por los distintos nutrientes hasta llegar al nitrógeno. Y en los casos más severos, se manifiestan plantas pequeñas y las hojas verde pálido. Es en ese momento en el que se dice que las plantas están aguachinadas. O cuando las ves dices, ay, mis plantas se me achicopalaron, están chuchulitas, se me están cayendo. Ahora bien, el delicado equilibrio entre el riego es importante para que los estomas de las hojas estén abiertas produciendo mucha fotosíntesis y para que no exista un exceso que frene la absorción de nutrientes. Este es, a mi parecer, el secreto del éxito de la agricultura, es decir, un adecuado riego que se ajuste a las condiciones climáticas cambiantes. También es importante hacer un adecuado monitoreo de la lluvia para decidir el momento preciso para empezar a regar y no dejar a las plantas sin agua,
pero pues tampoco para regar antes de tiempo, logrando el deseado 25% de aire en el suelo. Ahora bien, es muy importante el equilibrio entre respiración vegetal y fotosíntesis, de manera que si hay suficientes carbohidratos producidos por la fotosíntesis, entonces se puede dar el proceso de la respiración y por ende el desarrollo de la planta. De lo contrario, si faltan los carbohidratos, la respiración se detiene y empieza el proceso degenerativo de la planta hasta llegar a su muerte. Ahora bien, para la agricultura, el proceso fotosintético debe estar muy por encima del proceso respiratorio, lo que asegura la acumulación de carbohidratos que eventualmente se convertirán en granos, pastos, frutos, dependiendo del cultivo. La fotosíntesis depende de la radiación solar y en el caso de la respiración vegetal, es la temperatura el factor a considerar, asumiendo que el agua está en niveles adecuados, ya que si el riego no es adecuado, tanto la fotosíntesis como la respiración vegetal se verán afectados. En las zonas tropicales donde hay abundante radiación solar, la fotosíntesis tiende a ser elevada y la diferencia en la acumulación de nutrientes depende de la respiración, es decir, de la temperatura. En las zonas montañosas, la temperatura y la respiración es menor, por lo que la acumulación de carbohidratos es mayor y los rendimientos en consecuencia tienden a ser más elevados que en las zonas más cercanas a nivel del mar. Las plantas son capaces de fabricar moléculas orgánicas a partir de las sustancias inorgánicas con la ayuda de alguna fuente de energía externa, que pues ya sabemos que es la lumínica. Ahora bien, las sustancias nutritivas que requiere la planta ya sabemos que son las sales minerales, el agua y el dióxido de carbono. Ahora, en relación con todo esto, la importancia del xilema y del floema radica en que, punto número 1, la fotosíntesis se realiza mayormente en las sustancias de las hojas a una cierta altura sobre el suelo, pero el agua y las sales minerales sabemos que son adquiridos desde el suelo por las raíces. Por lo tanto, la planta tiene que transportar estas sustancias hasta arriba. Ahora viene el punto número 2. No todas las células de la planta realizan la fotosíntesis. Por ejemplo, las raíces no lo hacen. Por lo tanto, una vez que la glucosa es fabricada en las células de las hojas, parte de estas debe ser transportada hacia los otros lugares para abastecer a la totalidad de las células. Entonces, existen dos alternativas para que el agua penetre en la raíz. Pueden hacerlo pasando por dentro de las células, transportándose de una a otra a través de los plasmodemos, o tienen la posibilidad de atravesar los espacios de la pared celular que separan a una célula de otra. Ahora bien, una vez que el agua ya es absorbida, pues ya hemos alcanzado nuestro primer objetivo, ¿no? Que el agua y los sales minerales pues estén dentro de las células de las raíces. Pero aún así seguimos lejos de nuestro objetivo, que son las hojas. Para lograr que el agua, las sales minerales y otras sustancias producidas por las propias células de la raíz asciendan hacia las hojas, las plantas cuentan con un sistema de conducción denominado xilema. Las células del xilema son más eficaces muertas que vivas, ya que tienen la función de evitar las deformaciones causadas por la presión de la savia. El truco para transportar la savia está en usar mecanismos físicos que no requieren la intervención de procesos biológicos. El agua asciende a través de los tubos del xilema gracias a varios procesos físicos que en conjunto forman un mecanismo que se suele denominar tensión, adhesión, cohesión. El mecanismo de tensión, adhesión, cohesión se basa en los fenómenos de capilaridad, de cohesión y tensión superficial y adhesión. Ahora bien, la capilaridad está muy bien para entender cómo es que la savia bruta puede ascender espontáneamente por los tubos del xilema. Pero una vez que la columna de agua o de savia bruta llega al extremo del conducto, la capilaridad ya no es suficiente para explicar cómo la savia bruta puede seguir subiendo desde la raíz. El mecanismo que nos hace falta tiene que ver con la evaporación del agua que se produce en las hojas y también con el gasto de agua que se hace de ella en la fotosíntesis. Cuando las moléculas de agua son retiradas del extremo del tubo del xilema, debido a la transpiración de las hojas, el hueco tiende a ser llenado inmediatamente por otras moléculas que se encuentran por debajo. Esto pues genera una tensión que tira de la columna de agua hacia arriba. Ahora bien, esta fuerte cohesión evita que la columna de savia dentro del tubo se rompa, de forma que toda la savia dentro del tubo asciende como una unidad.
Naturalmente tiene que haber un aporte constante de agua desde las raíces. De lo contrario, como ocurre en situaciones de sequía, la columna de la savia puede interrumpirse provocando problemas para la planta. Una vez que las células fotosintéticas fabrican los glúcidos, es necesario que éstas se distribuyan junto con sus derivados hasta otras células que se encuentran lejos y pues que no tienen la capacidad de fabricarlas. Pero para esa distribución la planta cuenta con otro tejido que se llama floema, que pues también forma parte de los conductos que recorren toda la planta. Al igual que en el xilema, las células floemáticas se unen en hileras y en la parte en la que se unen se forman unas placas cribosas que en estas pues tienen como que unos huequitos que es por donde pasa la savia elaborada de una célula a otra. Ahora bien, una vez que la célula fotosintética fabrica moléculas orgánicas, gran parte de la glucosa y de la fructosa se unen para formar la sacarosa, que es la molécula orgánica que transporta los glúcidos a través de toda la planta. Ahora bien, la sacarosa es transportada hacia dentro del floema de forma que la savia elaborada llega a contener una alta concentración de esta. Al ser la concentración de sacarosa dentro del floema mucho mayor que fuera, se genera una presión que se llama presión osmótica y esta hace que el agua entre en el floema aumentando su presión. Esta presión hace que la savia se vaya a lo largo de los conductos del floema y una vez que estos llegan a su destino, una gran cantidad de sacarosa es extraída del floema, se podrá decir que arrastrando consigo una cierta cantidad de agua. Y pues ya no, esto favorece la circulación de la savia elaborada, que provoca un descenso de presión en el extremo final. Y bueno, la sacarosa, una vez en su destino, pues puede ser utilizada para diferentes fines. La agricultura es una de las actividades más importantes de la sociedad actual, especialmente en países que se encuentran en desarrollo. Ante una población cada vez más numerosa y para entender mayores demandas de alimentos, la agricultura se está tecnificando cada vez más. En la actualidad existe una serie de insumos que mejoran el crecimiento y el desarrollo de los cultivos. Entre estos usados frecuentemente por los agricultores, pues se encuentran lo que se conoce como bioreguladores o reguladores de crecimiento. Y estos son definidos como compuestos naturales o sintéticos que pues afectan los procesos metabólicos y que pues en última instancia pueden mejorar la productividad y la calidad de las cosechas. Entre los principales compuestos que regulan los procesos metabólicos de la planta tenemos a los que son las hormonas vegetales, que hasta el momento pues son 10, ¿no? Las auxinas, citoquininas, giberelinas, ácido abscísico, el etileno, el ácido salicílico, las poliaminas, el ácido jasmónico, el brasinosteroides y me parece que el estrigolactona, siendo las primeras 5 las denominadas hormonas clásicas porque pues sus descubrimientos son desde hace más de medio siglo. Bueno, esas hormonas clásicas tienen diversas funciones en el desarrollo de las plantas. Así, por ejemplo, las auxinas están relacionadas con la división y la elongación celular. Las giberelinas en cuanto a la maduración del polen y en el desarrollo de las flores, de los frutos y las semillas. El etileno pues en la expansión y división celular. El ácido abscísico, que también se conoce como ABA, regula la apertura y la cierre de estomas, mientras que las citoquininas están envueltas en la división celular y en la morfogénesis de los tejidos. Las hormonas vegetales son una pieza clave en el crecimiento y el desarrollo de las plantas, aunque también se encuentran vinculados a su defensa. Aunque fueron descubiertas en el siglo pasado, con el pasar del tiempo y con la mejora de las técnicas químicas, se han ido descubriendo más características que pues le han permitido desarrollar insumos para la agricultura, mejorando de esta forma pues los rendimientos de los cultivos. Bueno, pues casi todas las plantas pueden realizar la fotosíntesis. Sin embargo, las plantas también pueden responder de otras maneras ante la presencia de luz. Estas respuestas, independientes a la fotosíntesis, permiten que las plantas se adapten a su ambiente y optimicen su crecimiento. Por ejemplo, algunos tipos de semillas germinan solo cuando reciben la suficiente cantidad de luz. Y bueno, algunas plantas tienen formas de detectar si están a la sombra de plantas vecinas, todo dependiendo a la calidad de luz que reciben. Ahora bien, cuando el cromóforo absorbe la luz, causa un cambio en la forma de proteína que altera su actividad e inicia una vía de señalización.
Esta vía resulta una respuesta a la señal luminosa, como un cambio a la expresión genética, como un crecimiento diferencial o una diferencia en cuanto a la producción hormonal. Una importante respuesta a la luz en las plantas es el fototropismo, el cual corresponde a una respuesta del vegetal frente al estímulo luminoso. El fototropismo positivo hace referencia al crecimiento de la planta hacia la fuente de luz, mientras que el fototropismo negativo implica un crecimiento de la planta en la dirección contraria a la fuente luminosa. En el caso del tallo, pues podemos observar un fototropismo positivo porque este crece hacia la fuente luminosa, mientras que la raíz pues presenta un fototropismo negativo. Bueno, aunque el fototropismo es una respuesta clara en las plantas, no es el único tropismo presente. Otros tropismos comunes en la planta son el tigmotropismo, que es muy importante para las plantas que son de naturaleza trepadora, y también existe el gravitropismo, que resulta vital para que las raíces penetren en la tierra. También existen otras respuestas a la luz como la etiolación y el heliotropismo. Bueno, como les mencioné anteriormente, el gravitropismo, o también conocido como geotropismo, es un tipo de tropismo propio de las plantas que se refleja en un crecimiento en respuesta a la aceleración de la gravedad. Eso es lo que lo diferencia del fototropismo. Bueno, este tropismo permite el crecimiento basípedo de las raíces que deben hundirse en el suelo para su correcto funcionamiento, así como el crecimiento de los tallos hacia su medio aéreo. Resulta de especial importancia durante la germinación, y pues este tropismo se ve definido por la concentración de auxina. Algunos tipos de plantas requieren de una duración particular del día o de la noche para florecer. Las plantas que florecen solo cuando la longitud del día es inferior a cierto umbral se les conoce como plantas de día corta, y un ejemplo para estas es el arroz. Ahora bien, las plantas que florecen solo cuando la longitud del día es superior a cierto umbral se les llama plantas de día largo. Y bueno, para los ejemplos en este tipo de plantas podemos encontrar la espinaca y el betabel. Pero pues no todas las plantas son de día corto o de día largo. Algunas son de día neutro. Esto quiere decir que florecen independientemente de si es de día o si es de noche. A pesar de que las clasificamos como plantas de día corto o día largo, pudiese ser que las plantas no están midiendo la longitud del día sino de la noche. Es decir, que estas florecen solo cuando hay un periodo de oscuridad continua y no una duración de periodo de luz continua. El patrón en el diagrama que pueden ver significa que las plantas de día corto miden la duración de la noche y no la del día. Es decir, una planta de día corto florecerá solamente si tiene oscuridad ininterrumpida por un periodo de tiempo que cumpla o que supere su umbral de floración. Si hay una interrupción a la oscuridad como un breve periodo de luz, la planta no va a florecer, aunque el periodo continuo de luz sea corto. La situación cambia un poco cuando consideramos las plantas de día largo. Algunas plantas de día largo miden la duración de la noche, igual que las plantas de día corto en el diagrama que está aquí en la diapositiva. Sin embargo, a diferencia de las plantas de día corto, las plantas de día largo necesitan que el periodo de oscuridad sea muchísimo más corto o igual a una duración crítica. Se dice que las plantas de día largo que miden la duración de la noche son regidas por oscuridad porque lo importante para la floración es ese periodo, no es el periodo de oscuridad continua. Sin embargo, muchas otras especies vegetales que son de día largo parece que miden la duración del día para determinar cuándo van a florecer y cuándo no. El estrés ambiental es una fuerte restricción para el aumento de la productividad de los cultivos y el aprovechamiento de los recursos naturales. El deterioro ambiental por las actividades humanas no es un fenómeno reciente, puesto que desde que apareció el hombre ha querido transformar el medio natural en un intento de apropiarse de los recursos que la naturaleza le brinda. Sin embargo, estos cambios han mostrado un grado de transformación tal que ponen en peligro nuestra capacidad de equilibrio para el sostenimiento de la vida humana. Cerca del 20% de la Tierra presenta algún tipo de toxicidad mineral. El 26% es afectada por estrés de sequía y el 15% por temperatura, incluso bajo condiciones de producción protegida. El estrés se identifica como una desviación significativa de las condiciones óptimas para la vida. Dichas condiciones ocasionan cambios en todos los niveles funcionales de los organismos. Son manifestaciones fenotípicas de estrés las deformaciones como el amarillamiento, manchas, necrosis, etc.
Otras menos obvias requieren técnicas especiales para su detección, como la baja asimilación enzimática, inducción a transmisión de genes, cambios en la composición química, etc. Múltiples factores ambientales inducen estados de estrés en las plantas. El estrés hídrico es la principal barrera para incrementar la producción y la calidad. En conjunto con las plagas y enfermedades y la dinámica nutrimental, forman parte del objetivo de los sistemas de producción tecnificado. Bueno, existen diferentes tipos de estrés, por ejemplo, el ambiental, el fisiológico y el bioquímico. Pero en esta ocasión nos vamos a centrar en 3 que son los más importantes y radican entre los estrés ambientales, que es el estrés hídrico, el estrés por salinidad y el estrés nutrimental. Las plantas a lo largo de su vida se ven sometidas a un gran número de condiciones ambientales adversas, como es el déficit de agua en su entorno, y pues este no resulta una limitante para su distribución en las diferentes condiciones climáticas de la superficie terrestre. Las plantas cultivadas se ven sometidas a diferentes grados de estrés en alguna etapa de su crecimiento. Los cambios generados son una respuesta a la sobrevivencia de la planta misma. El efecto del estrés por sequía generalmente es reflejado en una disminución de la producción y del crecimiento total. Esto con respecto al grado de reducción de factores como la etapa de crecimiento y el agotamiento de agua, así como el tiempo de duración de las condiciones de sequía. A causa de su papel esencial en el metabolismo de las plantas, el déficit de agua afecta rápidamente a los procesos que van desde la fotosíntesis hasta la respiración. El agua es un agente que imparte orden y estructura entre las biomoléculas y también ayuda a la interacción entre estas. Dentro de los procesos biofísicos más afectados por la carencia de agua se encuentra la expansión celular y el crecimiento. También desórdenes que afectan a otros procesos biofísicos como es el cierre estomático, un ajuste osmótico, algunos cambios en la elasticidad de la pared celular, modificaciones anatómicas que se heredan entre generaciones, algunos cambios reducidos para optimizar el uso del agua y la captura de energía. Sin embargo, las plantas presentan principalmente 2 mecanismos de respuesta frente al déficit hídrico, como la evitación o escape y la tolerancia. Por ejemplo, en la evitación se entiende como el uso de ciclos de crecimiento muy rápidos o de madurez temprana, de manera que permite el aprovechamiento rápido de lo que hay disponible de agua y evita así la pérdida o la sequía. En cambio, con las plantas tolerantes nos encontramos aquellas que evitan a toda costa la deshidratación. Ahora bien, durante la temporada de crecimiento, las sales se acumulan en el dosel de las plantas, después de que las hojas mueren y caen al suelo para descomponerse. Las sales que contenían son en ocasiones lavadas por el agua de la lluvia o por la del riego, pero en ambos casos, finalmente, las sales se acumulan en el suelo, las cuales se ven incrementadas muy fuertemente en las áreas desérticas, donde la tasa anual de evaporación del suelo supera la cantidad de agua proveniente de las precipitaciones. El efecto de las sales en las plantas se presenta cuando es sometida a altas concentraciones de esta, lo que afecta la retención osmótica del agua y de los efectos iónicos que esto ocasiona sobre el citoplasma y las membranas de las células. Los sistemas enzimáticos de la glicólisis, ciclo de Krebs y la fosforilación son especialmente sensibles a las soluciones salinas y dan como resultado una menor disponibilidad de energía, adquisición de nutrientes y una disminución del crecimiento de la planta y germinación de la semilla. Un elemento se considera esencial cuando la planta no logra completar su ciclo vital en ausencia de aquel. Esta ausencia solo se corrige cuando se aporta el elemento en cuestión. Ahora, basándonos en este criterio, se determinaron 16 elementos esenciales. Entre estos ubicamos al carbono, al hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, hierro, manganeso, zinc, cobre, boro, molibdeno, cloro y sodio. Algunos otros elementos son descritos como benéficos, siempre en concentraciones muy bajas, pero no esenciales, como el silicio, selenio, vanadio, bromo, cromo, cobalto y níquel. Los elementos minerales se clasifican como macronutrientes y son aquellos que se encuentran en rangos de concentraciones de 1 a 150 gramos por kilogramo de materia seca. Y estos son el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio, el magnesio y el silicio.
En cambio, los micronutrientes son aquellos que son contenidos en un rango de 0.1 a 100 miligramos por kilogramo de materia seca. Estos son el hierro, el zinc, el magnesio, el cobre, el bromo, el molibdeno, el cloro y el sodio. Ahora bien, todos los nutrientes esenciales son requeridos por las plantas en proporciones balanceadas. Las desviaciones de estas situaciones resultan en desórdenes nutricionales que se manifiestan como carencias o como excesos inducidos. Las semillas son la unidad de reproducción sexual de las plantas y tienen la función de multiplicar y perpetuar la especie a la que pertenecen, siendo uno de estos los elementos más eficaces para que se dispersen en tiempo y espacio. Constituyen el mecanismo de perenización por el que las plantas perduran generación tras generación. Son también la unidad móvil de la planta. Las semillas son el medio a través del cual, aún de manera pasiva, las plantas encuentran nuevos sitios y nuevos microambientes. En todo cultivo es imprescindible tener en cuenta la calidad de la semilla para su éxito. Las semillas son el punto de partida para la producción y es indispensable que tenga una buena respuesta en las condiciones de siembra y que produzca plántulas vigorosas para alcanzar el máximo rendimiento. Desde el punto de vista sustentable, es imposible obtener una buena cosecha si no se parte de una semilla de calidad, ya que un cultivo puede resultar de una calidad inferior a la semilla sembrada, pero nunca mejor que ella. Ahora, indiscutiblemente, la semilla de buena calidad representa el insumo estratégico por excelencia que permite sustentar las actividades agrícolas, contribuyendo significativamente a mejorar su producción en términos de calidad y rentabilidad. Por tal motivo, son de gran interés científico-técnico los trabajos encaminados a estimular y prolongar la germinación y posteriormente la conservación de estas, para poder elevar de esta manera la productividad de los cultivos de forma sostenible y también para enfrentar los cambios en el entorno de manera más apropiada. Ahora bien, para que la semilla cumpla con su objetivo, es necesario que el embrión se transforme en una plántula que sea capaz de valerse por sí misma y finalmente convertirse en una planta adulta. Todo ello comprende una serie de procesos metabólicos y morfogenéticos, cuyo resultado final es la germinación de la semilla. Ahora bien, las semillas de muchas especies son incapaces de germinar aun cuando presentan condiciones favorables para ello, lo cual se debe a que las semillas se encuentran en estado de latencia. Por ello, mientras no se den las condiciones adecuadas para la germinación, la semilla se encontrará en estado latente durante un tiempo variable, dependiendo de la especie, hasta que en un momento dado pierda su capacidad de germinar. La germinación comprende 3 fases. Número 1. Hidratación. La absorción de agua es el primer paso para la germinación, sin el cual el proceso no puede darse. Durante esta fase, se produce una intensa absorción de agua por parte de los distintos tejidos que forman la semilla. Dicho incremento va acompañado de un aumento proporcional en la actividad respiratoria. Número 2. Germinación. Este representa el verdadero proceso en el que se producen las transformaciones metabólicas necesarias para el completo desarrollo de la plántula. En esta fase, la absorción de agua se reduce considerablemente, llegando incluso a detenerse. Número 3. Crecimiento. Es la última fase de la germinación y se asocia con la emergencia de la radícula. Esta fase se caracteriza porque la absorción de agua vuelve a aumentar, así como la actividad respiratoria. Ahora bien, la duración de cada una de estas fases depende de ciertas propiedades de las semillas, por ejemplo, su contenido de compuestos hidratables, la permeabilidad de las cubiertas de agua y del oxígeno. Estas fases también están afectadas por las condiciones del medio, tales como el nivel de humedad, las características y composición del sustrato, la temperatura, entre otros. Las semillas, atendiendo a la posición de los cotiledones respecto a la superficie del sustrato, se pueden diferenciar en su forma de germinar. Así pues encontramos 2 tipos de germinación. La primera, epígea. Los cotiledones emergen del suelo debido a un considerable crecimiento del hipocótilo. El hipocótilo es una porción comprendida entre la radícula y el punto de inserción de los cotiledones. Posteriormente, en los cotiledones se diferencian los cloroplastos. Ya estos se transforman en órganos fotosintéticos y comienzan a actuar como si fueran hojas.
Finalmente comienza el desarrollo del epicótilo, que es una porción del eje comprendida entre el punto de inserción de los cotiledones y las primeras hojas. Entre los cultivos que presenta este tipo de germinación está la cebolla y el tomate. El siguiente tipo de germinación es la hipogia. Aquí los cotiledones permanecen enterrados únicamente. La plúmula es la que atraviesa el suelo. El hipocótilo es muy corto, prácticamente se puede decir que está nulo. Después, el epicótilo se alarga, apareciendo las primeras hojas verdaderas, como pueden ver en la imagen, que son los primeros órganos fotosintetizadores de la plántula. En la medida que la plántula se fija en el suelo y logra independizarse de los tejidos de reserva, se puede decir que se completa el proceso. De este modo, cuando la plántula comienza a absorber agua y a fotosintetizar de manera autónoma, ahí sí podemos afirmar que se ha completado el proceso de germinación y se ha establecido convirtiéndose en un órgano autótrofo. El proceso de la semilla es vital, pues si no hay germinación no hay planta y sin planta pues no hay cosecha. Sin embargo, el inicio de la vida de una planta se ve amenazada por varios inconvenientes como la falta de riego o el exceso, plagas, la demasiada solarización o algunas temperaturas inapropiadas, entre otras. Y bueno, para concluir este proceso llamado germinación, yo creo que nos da una adaptación más rápida de la plántula al medio donde se va a desarrollar, porque siento que se corre más riesgo cuando vas a realizar trasplante por haber germinado en algún otro lado, ya sea en unos vasitos o en el cuadro. La dormancia de la semilla es un importante estadio del ciclo de vida de las plantas. Se caracteriza por la ausencia temporaria de la capacidad de germinación, aunque se le coloquen condiciones de humedad, temperatura y concentraciones de oxígeno idóneas para hacerlo. Esto permite que las especies vegetales sobrevivan a las adversidades, principalmente a aquellas que dificulten o impidan el crecimiento vegetativo de la planta. Esta es una de las propiedades adaptativas más importantes que poseen los vegetales. Gracias a ello, las semillas sobreviven en condiciones desfavorables y adversas, aunque no indefinidamente. De ello se deduce que las semillas puedan mantener su viabilidad durante largos periodos de tiempo. Esta adaptabilidad se manifiesta de dos formas distintas pero no excluyentes. Número 1. Las semillas no germinan porque las condiciones no son las más apropiadas para ellos. A esta se le llama latencia impuesta. Número 2. La semilla no germina aunque se encuentre en un ambiente favorable al existir ciertas condiciones propias que se lo impiden. A este se le llama latencia innata. Y bueno, este segundo mecanismo es el que generalmente se entiende como latencia de semillas. La salida del estado de latencia requiere, en determinados casos, algunos estímulos ambientales, tales como luz o bajas temperaturas. En otros casos, las gruesas cubiertas seminales de las semillas constituyen una barrera impermeable al agua y a los gases, o simplemente ejercen una resistencia física a la expansión de la radícula que impide que ésta se germine. La presencia de inhibidores de la germinación es otro de sus condicionantes. Existen diferentes tipos de latencia, como la exógena. En esta, las semillas presentan un tipo de latencia que tiene un retraso en la germinación y se debe a propiedades físicas. La endógena es cuando el embrión es durmiente en sí mismo e incapaz de germinar, incluso si es aislado de la semilla o es colocado en condiciones que le resulten favorables. En esta endógena se pueden distinguir tres tipos de latencia, dependiendo de la característica que haya provocado tal dormición, ya sea morfológica, fisiológica y morfofisiológica. Existen diferentes métodos para superar la dormancia, como la escarificación mecánica, los tratamientos de agua caliente, el lavado en agua de corrientes, entre otras. Sin embargo, cabe resaltar que la mayoría de las plantas cultivadas actualmente son representadas por variedades cultivares e híbridos genéticamente mejorados por procesos de selección que eliminaron la dormancia, ¿no? Pues el objeto de la agricultura
son la rapidez y la uniformidad de la germinación de la semilla. En este caso, pues podemos encontrar, por ejemplo, la soya, el poro, el girasol, maíz y otras más cuya sobrevivencia es dependiente del hombre. Si hablamos de los estomas, podemos decir que es el medio en el que se llevan a cabo todas las reacciones bioquímicas de la planta, siendo también responsable de la absorción y translocación de nutrientes. Los estomas tienen dos funciones principales. En primer lugar, permiten el intercambio gaseoso, dando entrada al dióxido de carbono y liberando el oxígeno que respiramos. La segunda función importante es la regulación del movimiento del agua a través de la transpiración. Por lo tanto, los estomas juegan un papel de vital importancia en la entrada de agua y de dióxido de carbono en la planta, facilitando así el proceso fotosintético. Los estomas regulan la transpiración y la entrada de CO2 mediante la modificación de su tamaño. Influido por los factores ambientales, las células guardia son las responsables de este proceso, expandiéndose o contrayéndose, resultando en la apertura o el cierre de las estomas. En condiciones óptimas, los estomas se encuentran abiertos, permitiendo el intercambio gaseoso con la atmósfera. Sin embargo, en situaciones de estrés es el principal responsable del cierre estomático. En el caso del estrés hídrico, por sequía o por salinidad, las plantas hacen frente al estrés mediante el cierre estomático, evitando de esta manera pérdidas innecesarias de agua. De este modo, la planta es capaz de mantener su hidratación hasta que la señal de estrés se disminuya. De manera similar, se ha observado que, como respuesta al ataque de patógenos como los pseudomonas, que es una bacteria capaz de infiltrar a la planta a través de los estomas, la planta genera HABA, induciendo el cierre estomático y evitando cualquier invasión adicional de los patógenos. Ahora bien, el cierre estomático producido en situaciones de estrés afecta negativamente al desarrollo de la planta, alterando la fotosíntesis, así como el transporte de agua. Este hecho, pues, desemboca en un desequilibrio hormonal que conlleva una parada del crecimiento. A pie de campo se constata de que el estrés conlleva una importante pérdida de producción y también de una pérdida de la calidad de los frutos. Por lo tanto, controlar el estrés a nivel fisiológico pues nos resulta importante para que evitemos el cierre estomático y por ende la pérdida de producción. Con anomalías climáticas cada vez más presentes junto con la escasez de recursos, productos especializados en reducir el estrés vegetal se convierten a veces en herramientas imprescindibles que pues nos hacen frente a las adversidades a las que pues no podemos controlar que la planta sea sometida. En las plantas con crecimiento activo, la evaporación de agua de la superficie de las hojas es continua. El agua, en forma líquida dentro de la planta, forma una columna que se extiende desde el suelo hasta la superficie de las hojas, donde pues es convertida al estado gaseoso por el proceso de evaporación. El agua que se evapora es reemplazada por la que es absorbida del suelo de las raíces. Pon tú que se consume una y ya tiene su repuesto para volver a llenar ese hoyo. Este intercambio desproporcionado del dióxido de carbono y de agua conlleva una paradoja. Entre mayor es la apertura del estoma, más fácil es la entrada de CO2 a las hojas. Sin embargo, una gran apertura permitiría también la pérdida de grandes cantidades de agua, con los consecuentes riesgos de deshidratación o de estrés hídrico para la planta. Como una forma de reducir estos riesgos, pues las plantas son capaces de mantener los estomas ligeramente abiertos, de manera que se puedan perder menos moléculas de aguas por cada molécula de dióxido de carbono que entra. De esta manera, pues se incrementa la eficiencia en el uso del agua. Las plantas con mayor eficiencia en el uso del agua están más capacitadas para soportar periodos de baja humedad en el suelo. Pero a todo esto, ¿qué aporta la transpiración? Bueno, como podemos ver en la diapositiva, nos dice absorción de agua. ¿Qué quiere decir esto? Aunque menos del 5% del agua absorbida por las raíces es retenida, esta pues de alguna manera es vital para la estructura y para el funcionamiento de la planta. Esta agua es importante para los procesos bioquímicos, así como para crear turgencia que permite mantener la planta erguida sin contar con huesos. Otro aporte nos dice que es el enfriamiento por evaporación. Bueno, cuando el agua pasa del estado líquido al estado gaseoso durante la evaporación en la interfase de las células de las hojas y la atmósfera, existe una liberación de energía.
La energía usada es tomada de las hojas y transferida a las moléculas de agua para convertirlas en un gas altamente energético. Ahora bien, las moléculas de agua en estado gaseoso y su energía asociada son liberadas a la atmósfera de manera que enfrían a la planta. Obtención de nutrientes en el suelo. El agua que entra a la raíz contiene nutrimentos esenciales para el crecimiento de la planta. Se cree que la transpiración incrementa la absorción de nutrimentos por la planta. Último punto. Entrada de dióxido de carbono. Cuando una planta transpira, los estomas se encuentran abiertos permitiendo el intercambio de gases entre las hojas y la atmósfera. Así, a través de los estomas, el agua sale, pero al mismo tiempo se permite la entrada del dióxido de carbono a la planta. El dióxido de carbono pues es necesario para que ocurra la fotosíntesis. La agricultura intensiva actual se ha desarrollado de tal modo que ha aumentado el riesgo de plagas en los cultivos. Las plagas y enfermedades agrícolas, forestales y ornamentales son un grave problema con el que aún no se cuenta una solución clara. Existen diversos motivos para que hayamos llegado hasta este punto. Por ejemplo, la necesidad del mercado, ¿no? La demanda de los cultivos, ya sea a costa del sabor, a costa de la salud o a costa del medio ambiente. Pero pues para poder vender el producto y rentabilizar su trabajo, el agricultor suele poner los medios que tenga a su alcance. Otro motivo pues son las necesidades de producción de alimentos, ¿no? Porque esto ha intensificado el cultivo, lo que conlleva a nuevos entornos agrícolas. Por ejemplo, los cultivos extensivos son microcosmos, son campos enormes y estos están delimitados de alimentos para las plagas, cuyo control ahora se encuentra aún mucho más complicado. Las nuevas técnicas de cultivo han favorecido el abandono de prácticas tradicionales de la agricultura que ayudaban a mantener las plagas y las enfermedades bajo control. Por ejemplo, el no cultivar durante periodos ni permitir el desarrollo de plantas hospederas durante 2 o 3 meses, ya que cuando el insecto adulto regresaba de la cosecha anterior, no encontraba una planta para poner huevos y pues los estados larvales que no completaron su ciclo con el cultivo previo mueren por falta de alimento. Otra técnica que utilizaban eran los cultivos intercalados. Las enfermedades y las plagas pues se han vuelto viajeras, ¿no? Con la globalización del comercio y el transporte se ha favorecido su migración. Con la llegada de una plaga o enfermedad a un nuevo entorno, el agricultor o el productor desconoce de qué plaga se trata y tarda en reaccionar, porque pues tampoco tiene el conocimiento de cómo tratarla, cómo combatirla. Existen varias formas de controlar las plagas y las enfermedades en las plantas. Los dos métodos de control más importantes y de uso más común son el método biológico y el método químico, y pues estos tienen grandes diferencias entre sí. Sin embargo, existen otro tipo de medidas, también se les considera prácticas agrícolas, que son de carácter preventivo, que se pueden utilizar para prevenir los ataques de las plagas y enfermedades, así como para dificultar su desarrollo o pues para disminuir su daño en algún caso de ataque, ¿no? Estas prácticas pues formaban parte del viejo modelo de producción agrícolas. Estas son la limpieza del terreno, la eliminación de las malezas, la destrucción de los residuos de cosechas anteriores, el correcto drenaje, la poda, una adecuada fertilización, la destrucción de larvas en el suelo, etc. Las plagas agrícolas defoliadoras con frecuencia traen consigo una reducción importante del área foliar de la planta, lo cual no siempre se traduce en una disminución de la tasa fotosintética del cultivo. Cuando las poblaciones insectiles son bajas, la planta suele compensar la pérdida de follaje sintetizando mayor cantidad de clorofila en el follaje sano y recuperando mucha de su capacidad fotosintética total. Cuando la población de la plaga aumenta, la cantidad de tejido vegetal devorado es tan grande que la planta no puede compensar el daño y de esta manera pues sufre pérdidas de rendimiento debido a la reducción de la tasa fotosintética. En la mayoría de los cultivos se considera que una reducción del 10% del tejido foliar no ocasiona un daño significativo en el rendimiento, pero sí cuando la defoliación supera el 20% del área foliar.
Algunas plagas pueden afectar la fotosíntesis de la planta cuando interrumpen la absorción y el flujo de agua y minerales, afectando así la transpiración y la captación del dióxido de carbono por la planta. Otras más afectan poco a la fotosíntesis, pero afectan el rendimiento del cultivo al consumir los órganos de reserva de los productos de la fotosíntesis, tales como lo son las semillas, los frutos, los tubérculos, los bulbos, los rizomas, tallos, etc. De esta manera, pues no se va la plaga porque ya tiene cómo alimentarse, cómo sobrevivir aquí. La plaga per se debe entenderse como plaga en la cual un ente biótico produce daños económicos, normalmente físicos, a intereses de las personas. Es decir, si existe la especie potencialmente dañina y se dan las condiciones agroecológicas que permiten el desarrollo de poblaciones que creen una situación de riesgo de pérdidas de producción, se podría decir que estamos ante la presencia de una auténtica plaga. Para controlar los distintos tipos de plagas en la agricultura, se usan los insecticidas que varían según su forma de actuar. Estos insecticidas se clasifican por contacto, que son los que obstruyen el sistema de los estigmas traqueales del insecto. Encontramos el de ingestión, que produce un envenenamiento en el sistema digestivo. Encontramos el sistemático, que consiste en que la planta absorba el insecticida, haciendo que cuando el animal se alimente de pues muera automáticamente. Existe también el de inhalación o asfixiantes, que pues como su nombre lo indica, asfixia al insecto. Y por último existe el de atracción y repulsión, que actúa atrayendo al insecto a probar la planta, y una vez que el insecto se encuentre en la misma, esta causa que el insecto sienta asco y se aleje. Actualmente, el control de plagas con plaguicidas sintéticos es uno de los métodos más usados para la producción agrícola comercial. Muchos de estos químicos tienen impactos negativos en la salud humana y también en la salud ambiental, tanto por su alta toxicidad como por su aplicación incorrecta. Además, la aplicación segura de agroquímicos frecuentemente requiere el uso de equipo personal de protección que está fuera del alcance de muchos productores, debido a que estos... Ahora les hablaré sobre los factores económicos. El financiamiento es un programa que otorga un presupuesto determinado destinado exclusivamente a la inversión económica. Entre los financiamientos actualmente disponibles para el campo mexicano tenemos a Zagarpa, que es una institución gubernamental. Ofrece apoyos de garantía líquida para aquellos proyectos que lo requieran, como podrían ser una empacadora, una comercializadora o bien megaproyectos productivos generadores de empleo. FIRA tiene por objetivo impulsar las actividades agrícolas, ganaderas, de pesca, forestales, artesanías, ecoturismo, agroindustria y comercio. FIRCO trata de generar apoyos mediante aportaciones de capital de riesgo y/o garantías para fortalecer los proyectos productivos. Esta institución ha venido apoyando al sector de los invernaderos, que requieren grandes capitales para iniciar sus operaciones. FOSIR. Sus principales objetivos son fomentar la inversión de largo plazo en empresas agroindustriales, fomentar la cultura del capital privado mediante acciones de capacitación que promueven el desarrollo de operadores y administradores de fondos de capital, en especial para el sector rural y agroindustria. Buen día, estimado maestro y compañeros de clase. Mi nombre es Sek Medina Eric Alberto y les hablaré acerca del punto número 7, que es el factor cultural. Para dar inicio a lo que viene siendo nuestro tema de los factores culturales, vamos a empezar con el analfabetismo, que esta es la incapacidad que posee un ser humano para realizar las operaciones básicas como lo viene siendo leer y escribir. El analfabetismo aparece como resultado de la falta de educación, y si bien el porcentaje de la población mundial se enfrenta en condiciones que son infinitamente menores a los de las otras épocas. Entonces, actualmente todavía hay numerosas sociedades y comunidades que cuentan con gran parte de analfabetos en su población. En este punto se puede hablar de aspectos negativos, no hay que hablar de aspectos positivos porque no trae consecuencias buenas, al contrario, sino que las consecuencias son malas. Y bueno, les voy a mencionar algunos de ellos, que uno puede decir que los trabajadores del campo tienen menor acceso a la educación y un porcentaje mayor de analfabetismo que el resto de la población. Esta diferencia se acentúa en los grupos de edades mayores, los cuales son más susceptibles a problemas de analfabetismo.
tienen una deficiencia de competencia con otras empresas y estados, pues al no saber leer y escribir es un grave problema que deja por debajo a trabajadores del campo que padecen el analfabetismo. Y otro punto sería que al no contar con estas competencias laborales para los sistemas de producción agrícola, pues la contratación de estas personas va a ser muy escasa y nula. Ahora les hablaré acerca de las prácticas religiosas. Bueno, este es un punto donde se encontraron aspectos positivos que más adelante les voy a mencionar. Bueno, pues la permanencia de diversas comunidades indígenas, en este caso pueden ser mayas peninsulares, se ha explicado por sus estrategias de uso múltiple de los recursos naturales que se han permitido sobrevivir adaptándose a nuevas circunstancias. Estas estrategias de uso múltiple incluyen prácticas agrícolas como lo que viene siendo la milpa y el huerto familiar, las actividades apícolas, ganaderas y agroforestales, la cacería tradicional, la recolección y extracción de los cuales se combinan para aprovechar la diversidad de la flora y la fauna. Y pues esto se lleva a cabo en diferentes actividades agrícolas. Estas prácticas rituales o ceremonias resultan ser tan importantes para las familias campesinas como para la producción de cultivos para su autoabastecimiento y generación de ingresos económicos, puestos que al tener una tradición o una costumbre, ellos realizan estas prácticas sin tener una alteración en lo que viene siendo su cultura. A continuación les hablaré acerca de los aspectos positivos que se lograron encontrar. Son 4 puntos. Uno es que permite la elaboración de platillos, bebidas y dulces que pues van a servir para la construcción de los altares. La ornamentación, que es embellecer el lugar del espacio. La aromatización del ambiente a través de incienso. Y la preparación de implementos para colocar las bebidas y platillos rituales. Sin embargo, generalmente estos planteamientos parecen estar disasociados y pues se considera que la permanencia y la reproducción de saberes y prácticas tradicionales asociados a los huertos familiares están más relacionados con los aspectos productivos y económicos, más que con los aspectos sociales y culturales, y no son importantes en ambas dimensiones. Pasamos al tema de lo que viene siendo las costumbres, un tema bastante interesante que se ha ido buscando nuevas estrategias con el paso del tiempo. Bueno, la agricultura tradicional es un fenómeno con profundas raíces históricas distribuido ampliamente en México. El conocimiento que la acompaña es producto de las enseñanzas de agricultores mayores, así como la experiencia cotidiana, además de que se encuentra adaptada al ambiente inmediato. Este conocimiento obedece a interpretaciones empíricas que mucho tienen que ver con la cosmovisión del grupo humano que lo contiene, sin que por ello la causa de los fenómenos sea la misma que pueda atribuirle la ciencia occidental. Por esta razón se ha tendido a despreciar dicho saber por su aparente falta de racionalidad. A continuación les hablaré acerca de los aspectos positivos que se encontraron y son varios puntos. El primero es el seguimiento de las fases lunares como rectoras para realizar alguna actividad agrosilvopecuaria. Esto es parte de la asociación de una manera empírica en el que el campesino ha encontrado entre las fases lunares y el incremento del producto para el caso de la siembra, la conservación del grano y la madera para el caso de la cosecha y el corte. Se puede mencionar a la luna llena, que generalmente aguardan 2 o 3 días para partir de su aparición. Al sembrar en esta fase se busca el porte en la planta, por ello es preferida por quien siembra especialmente maderables o árboles de sombra. Y está el cuarto menguante, que esta es la fase más esperada para realizar alguna actividad en el campo, ya que en términos generales es la que más efectos favorables ofrece. En la siembra se obtiene buena producción de fruto, poca altura en la planta y menor grosor del tallo. En la poda se observa la disminución de la entrada de insectos y enfermedades por la herida, que pues nosotros podemos haber causado sin darnos cuenta. Otro punto sería la observación y seguimiento de indicadores bióticos y abióticos de fenómenos meteorológicos. Que esta práctica o esta actividad consiste en la observación de determinados cambios en la conducta de los animales del área o en las condiciones ambientales.
de tal forma que estos signos estén indicando un cambio en las condiciones atmosféricas, sobre todo después de un prolongado periodo de sequía. Otro punto sería el seguimiento de las pintas y las repintas conocidas como las cabañuelas. Bueno, esta práctica era de vital importancia cuando el agricultor no contaba con la posibilidad de conocer el pronóstico del tiempo a través de la radio o de la televisión. Bueno, pues esto consiste en observar las condiciones de precipitación o sequía durante los primeros 12 días del mes de enero, ya que esto afirma y corresponderá a cada uno de los 12 meses del año. Las repintas son la confirmación de las pintas que van a ocurrir de los días 13 al 24, cuando el agricultor de Rosa Tumba Quema tenía que predecir con bastante exactitud el periodo de la llegada de las lluvias. Bueno, pues para poder concluir con los puntos de los factores culturales, tenemos por último a la idiosincrasia. Este es el conjunto de ideas, comportamientos o formas de pensar y actuar que son características de cada persona. Como sabemos, hay personas que son conscientes y personas que no son conscientes de sus actos y que por ende pueden traer consecuencias ya sean buenas o malas para el medio ambiente. Eh, Hablando de la idiosincrasia, nos podemos encontrar con factores positivos y negativos. Eso va a depender de la conciencia y la educación que cada persona tenga con su relación a su forma de pensar en el campo y del medio que lo rodea. Ahorita les mencionaré algunos de los aspectos positivos, que uno como persona tiene la conciencia del cuidado del medio ambiente, en especial del suelo y la flora, que son fundamentales para algunos microorganismos, son fundamentales para el óptimo desarrollo de las plantas. Y estas personas son conscientes con el uso de insecticidas y fertilizantes de forma orgánica. Y otro punto sería, al trabajar con productos orgánicos, se tiene una mejor adaptación de los sistemas del medio ambiente sin dañar tanto lo que viene siendo el suelo, y que pues por ende nos va a traer consecuencias, no nos va a traer consecuencias negativas, sino que si nosotros cuidamos la forma en la que trabajamos el suelo, pues vamos a cuidar lo que viene siendo nuestra flora y fauna, como se mencionó en puntos pasados. Ahora hablaremos de los puntos de los aspectos negativos. Bueno, pues uno de ellos es el uso malintencionado de químicos para acabar con plagas y enfermedades en los cultivos de forma inadecuada. Bueno, pues esto es que al usarlos en exceso dañan el medio ambiente, dañan el suelo y dañan a insectos polinizadores que son fundamentales para la polinización y la reproducción de las plantas. Y otro punto sería el resto de estos plaguicidas se dispersan en el ambiente y se convierten en contaminantes para los sistemas bióticos, hablando de animales y plantas principalmente, y abióticos, que son lo que viene siendo el suelo, el aire y el agua, y amenazando su estabilidad en el planeta. Ahora les hablaré sobre el punto de los factores tecnológicos que son de grandísima utilidad actualmente en el uso de los sistemas de producción agrícola. Ahora hablaremos de la tecnología tradicional. Bueno, pues la finalidad de esta actividad siempre ha sido subsistir. Dicha técnica se caracterizaba por la carencia de tecnificación y tecnología, de manera que su producción era escasa y se limitaba para el propio consumo del agricultor y su familia. Las herramientas básicas de esta labor eran el hoz, la azada o la pala, excepto en situaciones extraordinarias donde el agricultor poseía hasta un tractor. Aún así, su rendimiento no era utilizado en su máximo potencial y pues la producción era casi muy baja. Bueno, pues ahora les hablaré sobre las características de la tecnología tradicional. Esta era practicada en pequeñas propiedades utilizando técnicas rudimentarias artesanales antiguas. El objetivo principal de esta era el autoconsumo, la subsistencia y el agregado familiar. Esta requiere una mano de obra y en algunos casos ser impulsado por tractos como el uso de animales. La productividad en esta tecnología era muy baja y pues se necesitaba un control y estar permanentemente activo para pues llevar a cabo el control de lo que viene siendo las plagas, enfermedades o problemas que trae el tiempo, como lo viene siendo la humedad y la precipitación.
Una tecnología intermedia es aquella que tiene un costo del orden de la décima parte de la tecnología avanzada y que tiene varias veces el rendimiento de la tecnología primitiva. Bueno, pues como pueden observar en la siguiente figura se puede apreciar un ejemplo de la tecnología intermedia. Por un lado, la tecnología autóctona y primitiva. Es de muy bajo costo, del orden de aproximadamente 10 pesos, pero sumamente ineficiente. Y por el otro lado tenemos a la tecnología importada, que esta es muy eficiente y con un costo inicial muy alto, que es de aproximadamente 20,000 pesos. Bueno, pues aquí hay un gran salto entre ambas tecnologías, puesto que la tecnología primitiva era muy ineficiente y los resultados eran muy bajos. Y la tecnología avanzada o eficiente, pues como su nombre lo dice, era una tecnología que al realizar el trabajo teníamos gran eficiencia de los cultivos, dependiendo de lo que se esté trabajando, si es trabajo o es producción. Pero pues en esos dos aspectos, era más rápido, tenía más productividad y más eficiencia de acuerdo al tiempo. Ahora les mencionaré algunas de las características de la tecnología intermedia. Bueno, pues las tecnologías intermedias se basan en tecnologías industriales y maduras. Se trata de tecnologías de mano de obra intensivas dirigidas hacia la solución del problema de desempleo en los países subdesarrollados, orientadas a satisfacer los mercados de consumo locales. A continuación les hablaré acerca de la tecnología moderna. Un gran avance de la ciencia viene siendo la tecnología moderna y pues esta se caracteriza por el empleo de ciencia y tecnología, ahorrando recursos económicos y temporales e incremento de la cantidad y la calidad de los productos. En este modelo de cultivo nace con la finalidad de responder a las necesidades de los mercados, la comercialización de miles de toneladas. Dicho empleo de técnicas y maquinaria avanzada reducen riesgos con la dependencia de factores climáticos o de la mano de obra, incorporando sistemas mucho más eficaces y mucho más productivos. Bueno, pues a continuación les voy a mencionar acerca de las características de la tecnología moderna. Bueno, pues esta es caracterizada por incorporar la ciencia y la tecnología para ser más eficiente y más rápida, más productiva. Se caracteriza por ahorrar recursos como tiempo y dinero, logrando así una mayor producción en cantidad, calidad y beneficios en general. Se puede ahorrar mucho tiempo en acciones como lo que viene siendo la cosecha e incorporando maquinarias del tipo cosechadoras que trabajan automáticamente con una alta eficiencia. Y el mantenimiento es más complejo y minucioso respecto a los fertilizantes, control de plagas y entre otras. Y por último tenemos la capacidad productiva es mucho mayor y responde a las necesidades del mercado con mucha más facilidad. Bueno, pues a continuación les voy a hablar acerca de los equipos de tecnología empleados en la tecnología moderna. Uno de ellos son los tractores, que son las máquinas que abordan la mayoría de las necesidades agrícolas con sus ruedas diseñadas para moverse constantemente sobre un terreno irregular. Los tractores funcionan bien incluso en granjas inundadas y un tractor tiene un arado unido que puede ayudar a labrar la parte de la tierra. Uno de ellos sería la cortadora, que estas pueden ayudar a los agricultores a cortar el heno para el ganado. Cada máquina tiene un cortador para cortar el grano maduro de las plantas y también un largo rastrillo frente a la máquina que es crítico para separar el grano del cultivo. De igual forma se emplean los arados, que es una pieza notable en maquinaria agrícola utilizada para surcar la tierra durante la siembra. Otro igual utilizado son los difusores, que estos pueden ser drones que difunden con presión o un tanque lleno de fungicidas, insecticidas o pesticidas que se aplican de forma uniforme sobre los cultivos que lo necesiten. Tenemos a las perforadoras de plantación, que es una perforadora de plantación suele ser necesaria para terrenos agrícolas duros que no se pueden trabajar con facilidad con un arado. Esta maquinaria siembra semillas en el suelo sin ninguna labranza previa. Y como último tenemos un avance grande de la tecnología que viene siendo los drones, que pues se utilizan para propósitos agrícolas como la difusión, plantación o transporte de bienes pasederos o fumigadores para controlar las enfermedades por insectos y plagas que puedan entrar y afectar nuestros cultivos.